Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão. Bienvenidos a una transmisión más del Instituto Vida para Todos. Tema general: Éxodo, Reino de Sacerdotes y Nación Santa. Mensaje número 7. La primer plaga, sangre. Lectura bíblica: Éxodo capítulo 6, 28 al 30 y capítulo 7 del versículo 1 hasta el 25. Nosotros estamos en Tocantins, más precisamente en la ciudad de Palmas, y hoy es el último día de la conferencia de las iglesias del estado de Tocantins, aquí en Brasil. Y el Señor habló mucho con nosotros desde el día viernes, varias comuniones informales. El Señor abrió su corazón para nosotros y nosotros creemos que a partir de su hablar, el estado de Tocantins no será el mismo. El Señor hará grandes cosas, comenzando por la unidad del liderazgo en entrar en la palabra y permitir que la misma palabra traiga la unidad, la unanimidad entre las iglesias del estado de Tocantins. Y nosotros seguimos en una sola dirección, una sola interpretación de la palabra, de la voz de comando. Y nosotros vamos a practicar juntos para el avance de la predicación del Evangelio en este estado. Y nosotros también vamos a trabajar para la edificación de la iglesia aquí en este estado. Para esto, nosotros tenemos muy pocos CPVistas. Aún tenemos pocos colportores en este estado. Por eso nosotros estamos trabajando para aumentar este número. Nosotros consideramos que a partir de esta conferencia, un nuevo comienzo, un reinicio, vamos a olvidar lo que pasó en el pasado y nosotros vamos a avanzar a las cosas que están delante de nosotros. Y ayer a la noche hubo ya una comunión con todos los colportores del estado. Son 6 colportores y también con los que están en el CPEP, preparándose para ser colportores. Y nosotros vamos a promover con la ayuda de un equipo de colportores allí en el estado de Mato Grosso. Ellos van a quedar un tiempo aquí y van a quedar algunos colportores aquí para que nosotros nos reorganicemos en equipos de colportores y transformar a nuestros colportores en colportores de élite. Y para esto, nosotros tenemos la estructura en Araguaína, una buena estructura de la iglesia, para alojar a los colportores cuando fueren para allá. Y nosotros también tenemos una buena estructura para colportores también. En Gurupí, nosotros tenemos un gran local de reuniones allí. También en Palmas, yo dije a los hermanos, aún el centro urbano más grande está aquí en la capital del estado, aquí en Palmas. Aquí necesariamente necesita tener una casa de colportores. Y yo voy a continuar en este tema, pero ahora yo voy a hablar. Ayer nosotros habíamos hablado que por causa del pasado que necesita de algunos ajustes, nuestras cuotas de inversores del reino estaban muy bajas. El número de cuotas está muy bajas y nosotros teníamos 52 o 53 cuotas, 52 cuotas. Y ayer el Señor permitió que se profetizase que el número de cuotas necesitaba
llegar a por lo menos 100 cuotas. E inmediatamente esta palabra incomodó el corazón de las hermanas, de las valientes de David, y ellas ya trabajaron entre sí. E inmediatamente hoy ellas anunciaron que Tocantins ya llegó a las 100 cuotas. Yo voy a sustituir mis cooperadores, hombre, por las hermanas, las mujeres. Y con esto, la casa de colportores aquí en Palmas, nosotros tendríamos que alquilar una casa. Pero yo conversé con Ronaldo que nosotros tenemos un local de reuniones en construcción. Tenemos un auditorio grande que ahora no va a servir para las conferencias, que nuestras conferencias hoy, si Dios quiere, en el año próximo, nosotros tendremos ya 1000 personas. Entonces, este auditorio no va a servir para esto. Vamos a tener que, de cualquier manera, tener que alquilar un lugar por algunos días. Entonces yo le dije a él, ¿qué tal nosotros, aunque provisoriamente sea, nosotros construimos ahí una parte en el auditorio, algunos cuartos, algunos lugares y algunos baños, para nosotros colocar a los colportores aquí para no necesitar alquilar algo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué les parece? Ahí Ronaldo debe estar preguntándose, ¿dónde va a venir el dinero? Las hermanas ya hicieron duplicar el número de cuotas. Duplicando el número de cuotas, nosotros tenemos condiciones. Nosotros tenemos algo adicional, que este ingreso adicional, podemos hacer paredes de Durlock, rápido de levantarse, rápido de construir, y vamos rápidamente. Vio Ronaldo, podemos hacer un proyecto rápido y espero que en semanas podamos terminarlos. Construcción en seco. Y comenzar a tener un equipo de colportores trabajando aquí ya. Miren cómo el espíritu coopera. ¿Qué creen ustedes? Las hermanas completan el número de 100 cuotas y nosotros tenemos una necesidad de hospedar a los colportores, y ahora nosotros ya tenemos, brevemente podremos tener. Gracias al Señor, cuando nosotros tenemos un corazón de seguir al Señor, aunque tengamos poca fuerza, y el Señor es el yo soy. Él hace todo suceder. Cosas fuera de nuestro alcance. El Señor es maravilloso. Hermanos, ayer, aunque yo había hablado que lo que yo hablé ayer estaría en el alimento diario, pero yo me equivoqué. No estará en el alimento diario, porque ayer fue un día sábado. Yo me confundí ayer con el domingo, y la palabra del sábado es la continuación de lo que yo hablé en la conferencia de tropas y capitanes. Pero probablemente nosotros vamos a hacer un libro. No el alimento diario, pero sí un libro con relación a este tema, que es la historia de los hijos del pueblo de Israel, de los hijos de Israel, y también la historia de la iglesia, que es nuestra historia en verdad. Usted hoy, a través de la historia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, usted sabe dónde usted está situado. Usted está situado ya al final del cumplimiento de las promesas. Y Dios necesita de usted para que nosotros finalicemos la voluntad de Dios siendo ejecutada. Usted es importante. Por esto, usted, que es el valiente de David, aún está muy absorbido, su tiempo absorbido en el mundo, en el trabajo, en las cosas de su familia. Yo creo que esto va a darte
una noción de la urgencia de este tiempo. El Señor necesita concluir aquello que Él planeó hacer. Nosotros somos los que buscan la primogenitura. Nosotros queremos que el Señor nos use para terminar la ejecución de la voluntad de Dios. Y para esto el Señor necesita de la iglesia en Filadelfia. Y ayer yo terminé olvidándome por causa del trajín, el punto principal que quería mostrar. Entonces voy a rápidamente hablar esto a ustedes. Así como para el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento, Dios entonces permitió que Jacob y su familia descendiese a Egipto y él proveyó a José provisoriamente como rey de Egipto. El rey de Egipto era Faraón. Él daba la última palabra para José. Entonces José se terminó colocando su familia en la mejor tierra de Egipto, es la tierra de Gosén. Esto hizo con que 70 personas se multiplicasen después de 215 años en 2 millones de personas. Y estas 2 millones de personas ya tienen una base para que Dios pueda comenzar el cumplimiento de sus promesas. Ahí entra entonces el yo soy en lugar de El Shaddai para preparar toda la base. Ahora el yo soy asume la dirección. Entonces, descender a Egipto representa el mundo. Aparentemente es algo negativo, pero se multiplicó el número de los hijos de Israel, posibilitando que Dios realice su promesa. Aunque la primera generación, toda la primera generación, por rebeldía e incredulidad a la palabra del Señor, cayó en el desierto, solo quedaron Josué y Caleb, pero la nueva generación, otra vez, con otros 600,000 hombres de 20 años arriba, capaces de salir a la guerra, se formó un nuevo ejército, se formó y entró en la buena tierra de Canaán. Y entonces yo quise mostrarles a ustedes en la historia de la iglesia esta triste historia de cuando terminó el primer siglo, terminó en degradación. Aparece el apagar de las luces de aquella situación tan maravillosa al comienzo de la iglesia en Jerusalén. De ahí en adelante, solo degradación, degradación. Parece una historia muy triste, muy lamentable, pero Dios, hermanos, es sabio. Él sabe lo que hace. Porque aunque a partir de esto Él permitió que la iglesia se degradase, pero el cristianismo se esparció por todo el mundo occidental, así como en el tiempo de en el tiempo de Esmirna, en la persecución del Imperio Romano. Cuanto más mataba un cristiano, más aumentaba el número de cristianos. Y en Pérgamo, cuando el emperador Constantino trajo al cristianismo dentro, haciendo que el cristianismo sea la religión estatal, esto proliferó. ¿Aumentó el número de cristianos? No, ciertamente. Todos eran cristianos verdaderos. Muchos eran falsos por interés. Pero no importa. Lo importante es que el ambiente cristiano creció. ¿Es verdad? Y después fue yendo. No sé si ustedes entienden lo que yo estoy hablando. Dios permitió de cierta manera la degradación de la iglesia se uniese con el mundo. Así como Jacob descendió con 70 personas a Egipto en el mundo y en el mundo se multiplicó. Y esta degradación de la iglesia hizo con que la iglesia se mezclase con el mundo y se esparció el ambiente del cristianismo por todo el mundo. Y hoy, si usted consulta
la inteligencia artificial, Google, usted va a tener una respuesta más o menos así. Hoy el número de cristianos en toda la tierra es aproximadamente 2.2 a 3 billones de personas. Y tal vez los llamados en el Brasil se llaman evangélicos o en otros países los llaman de protestantes. Este número tal vez sea más preciso, más se aproximan de los que verdaderamente son regenerados. Es alrededor de 800 millones en toda la tierra. Pero lo importante es que prácticamente todo el mundo occidental tiene el concepto del cristianismo, tiene el ambiente del cristianismo. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros hoy? Es que nuestros colportores en todos los países del mundo occidental, donde nosotros predicamos el Evangelio del Reino, nosotros encontramos un ambiente cristiano. Nosotros encontramos personas que por lo menos conocen a Dios, conocen el hablar de Jesús, conocen el concepto del diablo, el concepto del cielo, del infierno, y estos conceptos bíblicos, por lo menos, aunque sea superficial, ellos tienen estos conceptos. Es totalmente diferente de algunos países orientales, principalmente países bajo una dictadura. Ellos no creen en Dios. Entonces, usted va a predicar el evangelio en estos países. Es muy difícil. Usted dice, cree en Jesús, y ellos dicen, ¿quién es Jesús? Entonces usted tiene que explicar lo básico para ellos. Es muy difícil. La mayor parte de los países que nosotros entramos para predicar el evangelio, el cristianismo llegó allá gracias al Señor. Este ambiente cristiano, usted no sabe que este ambiente facilitó el trabajo de los colportores. Los colportores van a las calles, predican en las calles, por lo menos encuentran un ambiente cristiano. Saben quién es Dios, saben qué es Jesús, aunque superficialmente, pero tienen una cierta noción, un cierto conocimiento. Esto facilita la predicación del Evangelio del Reino. Y nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio del Reino. ¿Ustedes me entienden o no? No sé si ustedes me entienden. Nosotros estamos en este ambiente cristiano, nosotros salimos a las calles predicando el Evangelio del Reino, nosotros estamos buscando quién quiere luchar por el reino. Nosotros estamos predicando el Evangelio del Reino para encontrar a aquellos que quieren hacer parte de Sion, quieren hacer parte de los vencedores. Y son esto que nosotros estamos buscando. Yo creo que al final de nuestro trabajo, antes de la venida del Señor, nosotros tendremos a aquellos 144,000 vencedores en el monte Sión celestial, allí con el Cordero. Esta es la meta de nuestro trabajo. Estamos predicando el Evangelio del Reino para alcanzar, encontrar estas personas y junto con nosotros vivir esta vida de la iglesia vencedora en Filadelfia para poder, hermanos, el Señor volver y nosotros participar de esta lucha para instalarse el reino de Cristo aquí en la tierra. Por tanto, hermanos, por un lado nosotros estamos tristes, pero por otro lado vemos la degradación de la iglesia, pero por otro lado, esto se esparció por todo el mundo, este concepto cristiano se esparció por el mundo de una manera extraordinaria y hoy facilita nuestro trabajo para la predicación del Evangelio del Reino. No sé si me pueden entender. Así como Juan, en el año 95, alrededor del año 95, él intentó nuevamente mandar la palabra de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles a través de los misioneros que él estaba enviando, pero los líderes de las iglesias no lo aceptaban más a la palabra de los apóstoles y rechazaron a Juan, y Diótrefes expulsaba de la iglesia a quien recibía los misioneros que venían de parte de Juan. Entonces Juan tenía todo para desanimarse. Tenía todos para largar la toalla. Yo desisto, no hay más manera. Pero ¿saben por qué él no desistió? ¿Saben por qué? En Apocalipsis 4.
Allí, un ángel le dijo: Juan, sube aquí. Usted está desanimado, sube aquí. Miren aquí en el cielo. ¿Qué hay en el cielo? El escenario de los cielos que él vio era el escenario después de que Jesucristo fue crucificado, Dios lo resucitó y Dios lo exaltó, lo ascendió para sentarse a la diestra de Dios. Entonces, es el escenario que él vio en el cielo después de la ascensión de Cristo. ¿Qué vio allí? Lo primero que él vio, un trono. Juan, no se desanime. En el cielo hay un trono. Y este trono no está vacío. Este trono tiene a alguien sentado. Este alguien se llama el Yo Soy. YHWH. Yo sé lo que estoy haciendo. Hermanos, ahora nosotros estamos viéndolo 20 siglos después. Estamos al final de la historia de la iglesia. Y ahora es nuestra oportunidad. Por eso, venga al CEPEP. Venga para ser perfeccionado. Venga a ser uno de estos misioneros, de estos colportores que predican el Evangelio del Reino. Y aún usted que vive la vida normal de la iglesia, hermanos y hermanas, vamos a hacer TCI, vamos a cuidar de los adolescentes, vamos a hacer también multiplicar el número de los adolescentes, salir con ellos, ven y ve, misión familiar, TCI, juntamente con los colportores, juntamente con los valientes de David. Vamos a conquistar esta tierra más rápidamente posible. Que el Señor los bendiga a ustedes aquí en Tocantins. No solo suplir las necesidades de Tocantins, espero que ustedes mañana puedan exportar misioneros para la obra global. ¿Aceptan el desafío? Es eso. Entonces vamos a continuar. Vamos al mensaje. Éxodo capítulo 6. Antes de terminar aquí, ustedes vieron que en el último mensaje, a partir del versículo 14 hasta el 27, aquí surge una genealogía. Y usted no sabe por qué se colocó la genealogía aquí. Y ahora nosotros percibimos que esta genealogía es para hacer legítimo a Moisés y a Aarón, mostrar de dónde vinieron Moisés y Aarón, porque Dios le dio autoridad a Moisés y a Aarón, envió a Moisés y Aarón en su portavoz y le dio autoridad para sacar al pueblo de Egipto. Entonces, aquí está muchos versículos, muchos nombres aquí presentados. Los hermanos del IBPT me ayudaron a colocar todo esto en un gráfico. Entonces ustedes van a tener este gráfico para que ustedes poder ver que Leví, todos ellos son de la tribu de Leví. Leví tuvo 3 hijos, Gersón, Coat y Merari. Gersón engendró a Libni y Simei, y Coat se abrió a los levitas, y los sacerdotes surgiesen de los hijos de Coat, y al lado de Amram, hijos de Coat, ahí vino Aarón y Moisés, y de Aarón vinieron 4 hijos. De los 4 hijos eran sacerdotes que Dios eligió, y Dios escogió a Aarón para ser el sumo sacerdote, y sus 4 hijos también eran sacerdotes. Y Nadab a Abiú, más tarde vamos a hablar de ellos, murieron porque ofrecieron fuego extraño, y quedaron Eleazar y Tamar durante todo este tiempo en el desierto. Y de Eleazar viene Fineas. Ustedes recuerdan que conté la historia de Fineas, que le atravesó una lanza sobre un hijo de Israel que se prostituía con una mujer medianita. Y al lado del otro lado nosotros tenemos a Isaac. Isaac vino
el linaje de Coré, de Coré, de Coré, Alcí, el Aliasat son hijos de Coret, y Coret se rebeló, una rebelión muy, muy fea, muy triste, y Coré juntamente con Nadab y Abiú, Datán, ya están confundidos, Datán y Abirán siguieron con 250 hombres de renombre, se rebelaron contra Moisés y Aarón, y ellos fueron tragados vivos. La tierra debajo de su tienda se abrió y ellos fueron enterrados vivos. Solo que así Elcana, Eleazar, los hijos de Coret, no siguieron al Padre, no siguieron en la rebelión. Por tanto, hermanos, aunque de alguna manera su ascendencia haya seguido a algo errado, usted no necesita seguir este camino. Usted puede ser fiel al Señor. Gracias al Señor que los hijos de Coré se tornaron aquellos importantes cantores que alaban al Señor y que ministraban al Señor algunos salmos que fueron escritos por ellos, fueron compuestos por ellos. Mostrando esto, ustedes van a entender por qué de aquí en adelante estos tres hijos, los descendientes de los tres hijos de Leví, cada uno va a tener una función en el tabernáculo para cargar el tabernáculo, para llevar el tabernáculo cuando se mudaba de lugar. Solo ellos tenían el derecho de usar los utensilios del tabernáculo. Entonces queda aquí registrado para ustedes este gráfico y nosotros vamos a colocar a disposición en todos los grupos también. Entonces vamos al versículo 28. Versículo 28. Cuando Jehová habló a Moisés en la tierra de Egipto, entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Quien está a la delantera es el yo soy, el yo soy. Dijo el Señor a Moisés: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Y Moisés respondió delante de Jehová: He aquí, yo soy torpe de labios. ¿Cómo pues me ha de oír Faraón? Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Capítulo 7, versículo 1 al 2. Aquí quedan, hermanos, algunas lecciones muy importantes. Quien lee superficialmente no extrae nada de aquí. Yo quiero que ustedes presten atención. Primero, Dios hoy escoge a quien juzga no saber hablar bien. Dios no quiere usar nuestra propia habilidad. Cuando usted se cree alguien que habla bien, personas que hablan, yo sé dar estudios bíblicos, yo tengo mucho conocimiento bíblico, puedo enseñar a muchas personas. Generalmente Dios no usa a estas personas. Cuando Dios usa a las personas, son personas que dicen: yo no sé hacer nada, yo no consigo. Entonces, generalmente el Señor trabaja hasta el fin de nuestra habilidad. Este es un principio. Por eso dice así: yo soy el Señor, YHWH, di a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te digo. Moisés no tenía la libertad de hablar algo fuera de lo que Dios le había dicho. Solo que en el pasado nosotros siempre hacíamos mucho. Nosotros oíamos una palabra y transmitíamos de nuestra manera. Nosotros preparamos otro mensaje.
colocando muchas cosas, mi conocimiento. Hermanos, Dios no permitió esto. Moisés tenía que hablar exactamente lo que el Señor habló con él. Y él tenía que transmitirle a Faraón todo lo que el Señor le dijo a Moisés, literalmente. Cuando Moisés dijo, yo no sé hablar bien. Entonces, ¿qué dijo el Señor? Tú hablarás todas las cosas que yo te mande. Usted no necesita inventar nada. Yo no voy a usar su elocuencia. Usted solamente transmita todo lo que yo te hablo. Pero si usted cree no saber hablar con Faraón, está bien. Entonces, yo te di a Aarón como profeta tuyo. Tu hermano hablará a Faraón. ¿Cuál es el objetivo? Es para dejar ir de su tierra a los hijos de Israel. Por tanto, hermanos, nosotros que somos profetas del Señor en las iglesias, tenemos que aprender con Moisés. Moisés, como un profeta de Dios, tiene que hablar todo en nombre del Señor. YHWH. No hable en su propio nombre, ni sus propias palabras, sino que lo que Dios le ordena. No sé si ustedes entienden. Un profeta, él habla en nombre del Señor. ¿Qué es el nombre del Señor? Es un cheque firmado. Todo lo que él habla, Dios tiene que firmarlo. Dios tiene que confirmar. Tiene que tener la firma de Dios. Entonces, si Dios no tiene la firma de Dios, no tiene la firma de Dios, Dios no autorizó aquella palabra. Entonces, todo lo que Moisés hablaba tiene que tener la autorización de Dios y hablar de la manera que Dios hablar. Hermanos, hoy tenemos mucha libertad. Por eso todos nosotros que estamos aquí, que transmitimos la palabra del Señor, nosotros somos mensajeros en la iglesia. En la iglesia hay muchos mensajeros. Cada colportor es un mensajero. Cada hermano del Congreso de las Mujeres es una mensajera. Y mensajero no tiene la libertad de transmitir su propio mensaje. Él es solamente un correo, un mensajero. Él lleva el mensaje de quien lo envía y lleva fielmente entrega a quien tiene que entregarlo. ¿Entienden? Entonces, este principio, hermanos, nosotros no podemos violarlo. Por eso, tantos años sin tener mucha bendición del Señor. Y ahora nosotros estamos teniendo la bendición del Señor y nosotros aprendimos eso. Nosotros hablamos aquello que el Señor habla, nosotros transmitimos aquello que el Señor transmite, nosotros retransmitimos los mensajes que tienen la firma de Dios. Dios puede autorizar esto. Por esto, hermanos, esto es muy importante. Por eso, en Números capítulo 12, en el caso de María y Aarón, cuando cuestionaron por qué Dios solo habla por Moisés, Dios no ha hablado también por nosotros. Claro, Dios sí ha hablado por boca de todos los profetas, verdadero. Pero todos los verdaderos profetas hablan aquello que Dios le da a Moisés. Dios le da a Moisés, Moisés habla con Aarón, Aarón transmite esta palabra y todos los demás profetas, el objeto de su profecía viene de allí, viene de esta línea, no viene de un origen propio. Entonces, versículo 2, y dijeron María y Aarón, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿Por qué solo él? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y ustedes van a leer todos estos versículos. No tengo tiempo de leerlo. Voy directamente al versículo 6. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros de profetas
quiere decir que en medio del pueblo de Dios hay profetas. Profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. No es así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Esta palabra toda es holos, que viene, nosotros aprendimos que la visión holística viene de holos. Entonces Moisés, él era fiel en toda la casa de Dios de una manera completa y total. Entonces Moisés, y tal vez usted como un profeta, usted tenga un alcance más limitado, pero Moisés tiene un alcance de toda la casa porque él tiene la responsabilidad de cuidar de toda la casa de Dios. Entonces hay muchos profetas, Dios usa a muchos profetas en la iglesia, pero cada uno tiene su límite de alcance. Pero Moisés tiene un alcance en toda la casa de Dios. Es en este sentido. Cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras, porque y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Cómo usted ahora está hablando en contra de él, queriendo competir con Moisés? Ahí el versículo. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Esto también lo mismo sucede en Deuteronomio 18, versículo 15. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Quiere decir, Moisés hablando al pueblo, el Señor va a levantar un profeta. Este profeta que el Señor va a levantar se refiere a Jesús, que va a surgir. Él es el profeta semejante a Moisés. Ahí en el versículo 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca. Entonces el profeta, él no habla por su inteligencia, no habla por su propio planeamiento, sino que el profeta habla aquello que Dios coloca en su boca. Las palabras que yo pondré en su boca. Yo pondré en su boca mis palabras, y él hablará todo lo que yo le ordene. Hermanos, Dios habla con su profeta. Este profeta tiene que hablar todo o solamente aquello que el Señor habla. Pero aquí no dice lo que el Señor habla. Aquí habla de lo que el Señor mandare, ordene. Por eso es muy importante este concepto. La palabra que viene del Señor es una orden. Es para que la iglesia coloque en acción, coloque en práctica. Entonces, la palabra que viene del Señor, infelizmente, por la influencia de Sardis, nosotros tomamos varios profetas que Dios habla, como los griegos tomaban, oían la palabra de varios filósofos, y venía un filósofo, traía una buena filosofía. Ahí viene otro filósofo, traía otra buena filosofía. Y usted tiene la libertad de escoger cuál filosofía seguir. Infelizmente, Sardis continúa este concepto. Nosotros oímos todos los predicadores. Algunos se van a gloriar, decían, yo soy abierto a todas predicaciones. Este es nuestro concepto antiguo de Sardis, como si el Señor tuviese varios predicadores y abre un espacio para que el público escoja
cuál es el predicador que más le gusta, le adapta. Ah, no me gusta este, no me gusta aquello. Hermano, no es así. El profeta del Señor solamente transmite la palabra del Señor. Y la palabra del Señor es una orden, siempre una orden. Dios no puede hablar dos mensajes, es un solo mensaje, es una sola orden. Porque si no, cuando el soldado escucha dos trompetas tocando, él no sabe a cuál de los profetas, a cuál trompeta debe seguir. Entonces tiene que haber un solo sonido, una sola orden, una sola voz de comando. Es así. Por eso que el pueblo de Dios sigue adelante, sigue al frente. Por eso, hermanos, en el pasado yo cometí este error. Por tanto, yo no tenía tanta bendición del Señor, pero gracias al Señor, finalmente, después de un costo muy alto, nosotros comenzamos a entender que nosotros tenemos que dar atención a la voz de comando del Señor y practicar según el orden. La palabra que el Señor nos habla no es para que nosotros aquí en la platea asistirla, verla, o ver a un poeta que está citando una poesía. Hoy me gustó la poesía, la otra semana no me va a gustar. O bien un cantor romántico, como dice Ezequiel 33. Hoy cantó bien. La música de hoy no me gusta. Y tiene que tocar bien. Miren qué exigentes. Quien predica tiene que tener muchos dones artísticos. Entonces el predicador se torna un artista. Dios no colocó la exigencia para quien es portavoz de Él. Hermanos, nosotros somos solamente aquellos que transmiten fielmente lo que el Señor habla, y todo lo que el Señor habla es una orden. ¿Está bien? Y Jesús era así, exactamente así. En Juan capítulo 5, versículo 18. Hermanos, me gustan estos versículos. Siempre repito nuevamente, porque nosotros aprendimos mucho con esto. Capítulo 5 de Juan, versículo 18. ¿Es ese versículo? Tudo que o Pai faz, ele faz. Ele não inventa nada, tá? E no versículo 5 ainda, versículo 30. Eu nada posso fazer de mim mesmo. No, vamos al 19. Respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. El Hijo solo hace, sino solo aquello que ve hacer al Padre. El Hijo en verdad es todo lo que el Padre hace, Él hace. Él no inventa nada. Y en el versículo 5, capítulo 5, versículo 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Miren cómo el Señor Jesús era fiel, era muy fiel. Él no hacía nada, no hablaba nada que el Padre no haya hablado, no hacía nada que el Padre no había oído él del Padre. Él no buscaba su propia voluntad. Y nosotros, hombres, tantas veces buscamos nuestra propia voluntad, luchamos por nuestros intereses propios. Eso, hermanos, el Señor poco a poco está limpiando de en medio nuestro. Capítulo 5, versículo 36. Este versículo, hermanos, me gusta mucho porque lo que prueba que un profeta
es de hecho enviado por el Señor. Porque si usted no tiene seguridad si este profeta es enviado por el Señor, usted no puede confiar totalmente en él. Entonces, lo que prueba que un profeta realmente es enviado por el Señor y habla de las cosas del Señor, entonces ahí ustedes recuerdan, versículo, antes de este versículo, versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Quiere decir, si yo digo, yo soy el profeta de Dios, yo soy el enviado de Dios, hablo de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Ahí él dice así, otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que él da de mí es verdadero. Entonces, otro tiene que dar testimonio de que yo soy el verdadero enviado de Dios. Pero ahí corremos un riesgo. Ya pensó encontrar algún amigo aquí y él por amistad, él dice, él es profeta de Dios, ahí puede engañar a muchos. Ahí dice, ¿cómo dice? Versículo 33. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Entonces, ¿quién es este otro? Todos pensaron, debe ser Juan el Bautista. Juan el Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan Bautista habló esto. Hermanos, si este principio es verdadero, el hombre corre el riesgo de tener falsos profetas, porque cualquiera puede dar testimonio de otra persona. ¿Hay qué dice el Señor? Versículo 34. Pero yo no necesito testimonio de hombre alguno. Yo no necesito testimonio de Juan el Bautista, mas digo esto, para que vosotros seáis salvos, para que usted no caigan en engaño. Cualquiera puede decir de otro. Usted va a tener siempre a alguien, un falso profeta y un anticristo. Entonces, ¿quién es este otro que da testimonio? ¿Quién es este otro? Versículo 35. Él es la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Otro quiere dar testimonio de mí, pero no es un hombre, no es Juan el Bautista. Yo tengo un testimonio mayor aún. ¿Cuál es este testimonio mayor? Aquí dice, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí. Estas mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. ¿Cuántos entendieron estas palabras aquí? ¿Ustedes entendieron o no? ¿Cómo el Padre, cómo Dios da testimonio de que Jesús era el enviado de Dios? Cuando el Padre le entrega una obra para que él realice, y él a través de la palabra, porque cuando él profetiza, esta palabra hace que la obra se realice. Si la obra se realiza, se comprueba que él es el profeta de Dios. Hermanos, ¿entienden o no? Entonces, Dios dando testimonio. Pero aquí dice, esto que yo hago dan testimonio de que el Padre me ha enviado. Entonces, esto comprueba con que nosotros leímos en Deuteronomio 18. Hay una parte que yo no les leí a ustedes. Versículo 18 ya leí. 19 dice así. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Ahí, el profeta que tuviese la presunción de hablar palabra en mi nombre, coloca mi firma
a quien yo no le haya mandado a hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Ahora, si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceréis la palabra que Jehová no ha hablado? En otras palabras, ¿cómo yo sé que este profeta habla la palabra de Dios? O este profeta no habla la palabra de Dios, ¿cómo voy a saberlo? Versículo 22. Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, cuando un profeta habla en nombre del Señor, su palabra se cumple. Cuando la palabra se cumple, entonces este es el profeta que Dios ha enviado. Si la palabra de él no se cumple, lo que dijo, ni aconteciere esa palabra, Jehová no ha hablado. Con presunción ha hablado el tal profeta, no tengas temor de él. Por tanto, hermanos, ¿qué comprueba que un profeta es verdaderamente enviado por el Señor? Es que la palabra que él habla se cumple. Hermanos, gracias a Dios, entre nosotros varias cosas se han cumplido, o toda la palabra que el Señor habló se cumplió. Lo más impresionante es que cuando el Señor habló en 2020 con relación a las gotas del rocío en el seno de la aurora para formar un ejército de jóvenes santos, en 2021 ya comenzó a caer las gotas del rocío, los adolescentes comenzaron a surgir. 2022, ya nosotros tuvimos varias casas de adolescentes esparcidos por todo el mundo y hoy nosotros prácticamente tenemos casas de adolescentes en casi todas las iglesias. Se tornaron nuestras tropas para luchar por el reino del Señor. Hermanos, esta palabra fuertemente se cumplió. Y así, hermanos, como varias otras palabras se han cumplido, varias se han cumplido. Ustedes pueden enumerar, no voy a hablar ahora aquí. Por eso, hermanos, cuando usted tiene seguridad de que este profeta fue enviado por Dios y su palabra es la palabra que Dios está hablando con usted, hermanos, a partir de ese momento no cueste más. Sea simple. Oiga y coloque en práctica. Ustedes pueden tener seguridad que esta palabra va a cumplirse. Señor Jesús, vamos a terminar de leer Juan capítulo 7, versículo 18. Juan 7, 18. ¿Cómo nos dice? Quien habla por sí mismo está buscando su propia gloria. Él quiere mostrar su elocuencia, él quiere mostrar su conocimiento, él quiere mostrar que sabe muchas cosas que usted no sabe. Entonces él está buscando su propia gloria, pero quien habla por Dios no busca su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Y Romanos 12, yo ya usé varias veces estos versículos. Pero hermanos, es muy importante que entendamos este principio de Dios. Romanos 12, versículos 6 al 8. Hay 3 dones que están sobre el ministerio de la palabra. De manera que, teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, use conforme a la medida de la fe. El de profecía aquí, hermanos, es el profeta que Dios llamó, envió a la iglesia, que le da revelación directa de los cielos. Revelación directa de parte de Dios. Él es como Moisés. Recibe la palabra de Dios y la transmite a la iglesia. Ahí en el versículo siguiente. Si de ministerio en servir, el que enseña en la enseñanza. Quien enseña usando la palabra. Entonces, el que enseña tiene que enseñar basado en la palabra y el profeta profetizó a la iglesia. Entonces, el que enseña, él no tiene
como se dice, un propio origen. El que enseña usa la palabra profética. Y versículo 8, el que exhorta en la exhortación. Quien exhorta también usa palabras. Entonces, quien exhorta, exhorta con las palabras traídas de la revelación del profeta y por aquel que enseña. Amén. Dios tiene un orden en la iglesia. Todo es parte de quien es enviado por Dios, quien habla por Dios. Gracias a Dios, hoy tenemos una sola dirección. No tenemos muchas voces de comando, tenemos solo una voz de comando. Y nosotros profetizamos también diariamente en las iglesias. Y no hay confusión. Nosotros tenemos una sola dirección, un solo comando, una sola orden que viene de parte del Señor. ¿Está bien? Entonces, de esta manera, Aarón también era profeta que transmitía las palabras de Dios habladas por Moisés. Esto quiere decir, él era el portavoz de Moisés. Por eso la iglesia puede haber muchos profetas, pero todos los profetas siguen el hablar de Dios del profeta del Señor. Entonces vamos a continuar. Vamos al versículo, vamos a continuar la lectura. Éxodo. Estamos en el capítulo 7, ¿es así? Éxodo capítulo 7. Vamos a continuar. Versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel en medio de ellos. E hizo Moisés y Aarón como Jehová le mandó, así lo hicieron. Era Moisés de edad de 80 años y Aarón de 83, 3 años mayor cuando hablaron a Faraón. Hermanos, aquí Dios entonces, Él mandó a Moisés y a Aarón que hablaran con Faraón para que deje ir al pueblo, pero Dios ya le avisó que Él mismo iba a endurecer el corazón de Faraón. Y Faraón no iba a dejar que ustedes salgan. Parece algo contradictorio. Si Él está mandando a Moisés y a Aarón que hablen con Faraón para que liberte al pueblo, y Dios dijo, voy a endurecer el corazón de Faraón para que no lo liberte, no parece una contradicción, pero todo esto, hermanos, es para manifestar mis señales y mis maravillas. Él va, es así, para que los egipcios conozcan quién es el yo soy. El yo soy aquí. ¿Dónde está? Estoy buscando aquí. Versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Entonces, hermanos, por un lado, endurece el corazón de Faraón, pero por otro lado, endurece. Então parece contraditório Deus pedindo para Faraó liberar o seu povo e ao mesmo tempo Deus endurecendo o coração, né, de Faraó. Então vamos dar uma olhada em Romanos capítulo 9. Romanos 9. Romanos 9, versículo 15.
Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem Amén, amén. Hola, hola. aprouver ter Gracias al Señor. Salió la voz. Assim, pois, não depende de quem quer, nem de quem corre, mas Entonces que parece Deus, contradictorio sua Dios misericórdia. Portanto, pe- irmãos, pidiendo que Faraón liberte a su pueblo y al mismo tiempo Dios endureciendo el o que ele corazón tem que fazer. de No capítulo Faraón. 9, versículo 18, Entonces vamos logo, a ver logo Romanos teve capítulo 9, misericórdia de quem Romanos quer, capítulo e 9, também endurece a quem lhe apraz. Romanos 9, Porque no versículo versículo 17 15. diz também, porque a Escritura diz a Faraó, por isto mesmo te levantei para Pues a mostrar em Moisés ti o dice, meu poder e tendré para que misericordia meu nome seja del que yo anunciado tenga em toda misericordia, a terra. y me compadeceré del que yo me compadezca. Para que o nome do Senhor seja anunciado em toda a terra. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por tanto, hermanos, Dios, Él es soberano. Él hace lo que Él tiene que hacer. En el capítulo 9, versículo 18, de manera de que quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. ¿Por qué en el versículo 17 dice? Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hermanos, los milagros y las señales que están sucediendo también entre nosotros es para que el nombre del Señor sea anunciado en toda la tierra. Cuando el colportor aborda a alguien y dice, puedo orar por usted, y cuando el colportor ora de acuerdo con el hablar de Dios en aquellos días, parece que el Señor habla en vivo a la persona y la persona inmediatamente siente el hablar de Dios. Muchas veces comienzan a llorar y usted no sabe por qué aquella palabra, que parece una palabra tan simple, pero aquella palabra tocó profundamente a la persona, porque es Dios quien hace estas cosas con su poder para que su nombre sea anunciado por toda la tierra. Y volviendo a Éxodo 9, vamos a continuar. Éxodo. Vamos a ver Éxodo 9, 18. E quando aqui fala de hostes, vocês perceberam aqui? 9:16, perdón. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Hermanos, todo lo que está sucediendo en medio nuestro es para que el nombre del Señor sea anunciado en toda la tierra. No es mi nombre ni su nombre, sino que es el nombre del Señor sea anunciado en toda la tierra. Entonces, las señales y maravillas que Dios hará en Egipto serán poderosas actos de juicio divino, porque Él habla de juicio. Hechos de juicio divino. Esto quiere decir la aplicación de la justicia divina. Entonces, los egipcios sabrán quién es el yo soy, YHWH. Y aquí, cuando habla de huestes, ¿percibieron aquí? ¿Dónde está huestes? Versículo. ¿Ustedes encontraron aquí? Versículo 4. Y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo. Hermanos, esta palabra ejército, huestes,
ese ejército. Dios necesita de un ejército para conquistar la buena tierra de Canaán. Dios hoy está formando un gran ejército entre nosotros. Por eso que el Señor en 2020 profetizó las gotas del rocío, que son los adolescentes. Y de año 21 y 22 comenzaron realmente a surgir muchos adolescentes milagrosamente comenzaron a amar la palabra del Señor. Es un grupo etario, históricamente hablando, que no se interesaba por la palabra del Señor. Venían a la reunión emburrados porque los padres obligaban a venir. Se quedaban sentados atrás, al fondo del local de reunión, porque estaban enojados porque el padre le obligó a venir. No tenía ningún interés en oír la palabra, pero el Señor comenzó a hacer milagros. 2021, 2022, ellos fueron los primeros a amar la palabra de Dios. Comenzaron a hacer transcripción. Esta palabra, este término que nosotros usamos, dormir con Dios, despertar con Dios, surgió de ellos. Ellos realmente dormían y despertaban oyendo los mensajes. Y ellos también transcribían, haciendo inmersión y hoy gritos de guerra. Entonces, hermanos, estos milagros, solo el Señor puede hacerlo. Pero no se detiene ahí. Surgieron entonces muchos adolescentes energizados por la palabra, amando la palabra con simplicidad. Hermanos, este es el modelo para nosotros los adultos. Nosotros, adultos, tenemos mucho bagaje, creemos que sabemos muchas cosas, tenemos muchas experiencias y perdemos la simplicidad. Perdiendo la simplicidad, el Espíritu no consigue usarnos. Entonces, gracias al Señor, los adolescentes surgieron en medio nuestro para traer esta energía de la vida tan grande entre nosotros. Ahí inmediatamente el Señor también unió a los jóvenes como capitanes de las tropas, asumieron la responsabilidad en cuidar de ellos. Y también estos adolescentes van emancipándose. Ellos también se tornan los capitanes. Y nosotros tenemos ya una tropa con capitanes. Ya podemos ir hacia la guerra, pero no es suficiente. Dios aún nos dio a los intendentes. Los mayores de más edad en la vida de la iglesia creyeron que ellos ya no tenían más oportunidad. Ellos solo podían colocarse el pijama y jubilarse en la casa viendo la televisión. No, el Señor dijo, no, Señor, ustedes no se van a jubilar. Entonces, introdujimos a esos intendentes porque gracias a los intendentes que nosotros hoy tenemos, quien haga toda la logística, dan apoyo en transporte y alimentación y también en madurez, en dirección. Y gracias al Señor, últimamente el Señor agregó a los valientes de David que son para administrar todas las situaciones, administrar las operaciones. Hermanos, este es nuestro ejército. TCI es nuestro ejército. Cada iglesia debería tener este ejército, cada iglesia. Por más pequeña que sea, usted puede tener una miniatura de este ejército. Usted puede pedir al Señor que comience a darle adolescentes a la iglesia. ¿Cuántas iglesias que no tenían ningún adolescente hoy, creyendo en la palabra, produjeron que 10, 20, 30 adolescentes? Y inmediatamente, hermanos, esta iglesia posee un ejército. Nuestro ejército, hermanos, no está concentrado en un ejército de atacar un lugar. Nuestro ejército funciona como pequeños comandos militares. Y en la región de Gurupí hicieron esto. Vamos a tomar todo el estado de Tocantins, no solo el estado de Tocantins, el norte de Goiás, el este de Bahía y también allí en el norte tomar el sur de Maranhão. ¿Es así o no? Es esto que el Señor está usando. El Señor usa esto. Si en Tocantins está sucediendo esto, debe estar sucediendo en todos los estados también. Con estos pequeños comandos, Dios tiene estos ejércitos que vamos a tomar y conquistar la tierra para el Señor.
¿Está bien? Por eso el Señor llama de mi ejército. Y Moisés entonces a los 80 años fue llamado enviado por Dios. Esta descripción fue hecha por Esteban. Vamos a ver en Hechos capítulo 7 cómo Esteban habló. Hechos 7, versículo 22. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón de visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Él creyó que él era el salvador de la patria, iba a sacar al pueblo de la opresión de Egipto. Pero el pueblo no entendió que él era el enviado de Dios. En verdad, Dios no le había enviado aún. Ahí al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Entonces Moisés, a los 40 años, creía que era capaz. Dios no lo usó. Cuando llegó a los 80 años de edad, Dios comenzó a usarlo y él fue enviado, y su hermano Aarón era 3 años mayor que él. Vamos a continuar en el versículo 8. Volviendo a Éxodo 7, versículo 8. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere, diciendo: mostrad milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante de Faraón, para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, e hicieron como Jehová le había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los echó como Jehová lo había dicho. Bueno, vamos a continuar. El significado de este milagro fue para mostrar que el medio de vida en el mundo en que el hombre se apoya y confía es en verdad una serpiente bajo el control de Satanás. Quiere decir esto: el cayado es un instrumento que nosotros nos apoyamos. El cayado en el mundo es un instrumento que se apoya en el mundo, una vara. Por ejemplo, por un lado, nosotros hablamos a los adolescentes: usted tiene que estudiar, usted necesita estudiar bien, alcanzar por lo menos a terminar la educación secundaria. ¿Esto por qué? Para que usted tengan conocimiento, usted tiene educación, ciencia de las cosas,
Y nosotros usamos esta ciencia, este conocimiento, esta educación. Y también, Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Qué dice? 5:19. Sabemos que todo e nós somos sujeitos às diversas ondas, do curso desse mundo. E também, el mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, no confíe en nada del mundo. Aún aquellas habilidades que usted adquirió, como la vara, si usted no sabe usar, él es una serpiente bajo el control del maligno. Solo que cuando usted toma la serpiente nuevamente por la cola, ahí ella se torna un callado que usted puede, una vara que usted puede apoyar, usted puede confiar porque usted tomó por la cola. Entonces, gracias al Señor, el Señor tiene que mostrarnos todo lo que está en el mundo está bajo el control del maligno y nosotros tenemos que saber cómo usarlos, hasta nuestras habilidades, nuestro conocimiento, nuestra capacidad adquirida y las prácticas religiosas. Vamos a volver. Lo que Aarón hizo, los encantadores, los magos también hicieron. Los encantadores hicieron lo mismo en Egipto y aquí. Tiene como base la magia. En 2 Timoteo 3:8. 2 Timoteo 3:8. Pablo habla sobre dos nombres que nosotros no sabemos de dónde vienen. 2 Timoteo 3:8. Aquí dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante porque su insensatez se manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Estos dos nombres aparecen, pero no sabemos de dónde aparecen. Estos dos nombres hacían parte de estos magos de Egipto. Ellos resistían a Moisés creyendo que Dios no es un Dios todopoderoso, porque hasta la magia negra consigue hacer aquello. Hermanos, realmente existen estas cosas de la magia y nosotros sabemos que eso viene del maligno. No se meta en estas cosas. Y en nuestros días, la aplicación de la magia puede ser las filosofías mundanas, las ideologías perniciosas que están metidas en nuestra sociedad humana, principalmente en la educación y en la cultura. Entonces, hermanos, yo ya hablé una vez, no sé si ustedes entendieron, las ideologías, por eso que nosotros queremos que nuestros jóvenes que decidan seguir la carrera de estudio, haciendo facultades, tener una profesión, usted necesita estar bien preparado en el CEPEP y en las misiones para que cuando usted entra en la facultad, usted quede a merced, siendo influenciado por las diversas ideologías perniciosas. Por ejemplo, nosotros tenemos ideologías en el aspecto político. Ustedes saben que la política está en verdad bajo el control de Satanás. Y las diversas líneas de tendencias políticas también están dentro de la educación y de la cultura, controlados también por Satanás. Entonces, usted va a entrar en una facultad, usted va a ver que aquella facultad, ella tiene una tendencia política.
ella tiene una inclinación ideológica política y usted puede ser influenciado en la facultad por estas líneas políticas y sin percibirlo, usted termina tornándose un militante político. Hermanos, nosotros militamos por el reino de Dios. Nosotros no militamos, nosotros no entramos en ninguna política partidaria. Nosotros militamos por el reino de Dios. Solo que el mundo quiere influenciarlo a usted, hacer de usted un militante político. Nosotros no somos militantes políticos. Nosotros no luchamos por ninguna línea política, luchamos por el reino de Dios. Nosotros intercedemos. Lo único que hacemos, hermanos, es nosotros tener una vida tranquila para poder predicar el Evangelio. Aquí está en 1 Timoteo 2:2. 1 Timoteo 2:2. Nosotros oramos, intercedemos en favor de los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos. Saben, nosotros no entramos en su tendencia política, pero nosotros solo pedimos que nosotros vivamos una vida quieta y reposadamente en piedad y honestidad. ¿Ustedes entienden? Hermanos, Dios no mandó a entrar en la pelea política, no. Nosotros solo queremos que los que están en la política, en el gobierno, puedan darnos un país que podamos vivir una vida tranquila y mansa. ¿Para qué? No es para vivir en una hamaca tomando un jugo, no, es para predicar el Evangelio. Hermanos, este es nuestro objetivo. Hermanos, no sea un militante político de izquierda, de derecha, del centro, de cualquier otra cosa. Hermanos, nosotros militamos por el reino de Dios. Y también tiene la ideología de la esfera filosófica. Usted entra en la facultad, usted va a comenzar a oír varias líneas filosóficas y usted, si no tiene firmeza en todo lo que usted aprendió en la Biblia, en la vida de la iglesia, en la palabra profética, usted puede ser influenciado y mañana usted se aparta de la palabra. Entonces, por esto queremos afirmarlo a usted, jóvenes, a través del CEPEP, afirmar sus convicciones por la lucha por el reino. Y también está la ideología en el aspecto moral. Son las ideologías de género y cosas de ese tipo. Hermanos, nosotros no queremos ser influenciados. Por eso queremos preparar bien a ustedes, los jóvenes, para seguir. Todo esto puede ser aquellos que trabajan con magia y el cayado de Aarón, la vara de Aarón y la serpiente de los magos. Esto indica que el veneno de la serpiente de Génesis inyectado en el hombre y la naturaleza del pecado que está en el hombre caído, que lo hace esclavo del pecado y de la muerte, Dios condenó en la carne al pecado por la muerte de Cristo. Hermanos, todo esto está descrito en Romanos capítulo 7. Ustedes recuerdan, Pablo diciendo así: el bien que yo quiero hacer, no consigo hacerlo. El mal que no quiero hacer, él termino haciéndolo. Ahí yo descubro entonces que el pecado mora en mí, habita en mí y esta naturaleza pecaminosa me hace esclavo del pecado. Entonces, ahí, gracias a Dios, Dios me libertó de esta esclavitud. Romanos 8, versículo 3, ¿cómo nos dice? Porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la muerte. Hermanos, ¿cómo Dios nos libertó de esta esclavitud del pecado en la carne? Entonces Dios necesitó crucificar nuestra carne
con la naturaleza pecaminosa y lo colocó en la cruz, en su muerte en la cruz. Por esto, con esto nos libertó. Por eso Cristo, la serpiente de bronce que Moisés levantó en el desierto, y todo aquel que era picado, mordido por la serpiente, todos nosotros fuimos mordidos por la serpiente en Adán. Nosotros tenemos el veneno de la serpiente en nosotros, pero nosotros podemos libertarnos de esto. Podemos ver al Cristo crucificado y para que todo aquel que en él crea tenga la vida eterna. Entonces ahí viene la primer plaga. No conseguí ni entrar en la primer plaga. ¿Ustedes tienen un tiempito todavía? Entonces vamos al versículo 14 del capítulo 7, versículo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana, Faraón. He aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y tomarás en tu mano la vara que se volvió culebra y dile, Jehová el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová, en esto conoceréis que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó. Y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo, los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió a el río. Hermanos, ¿qué quiere decir esto? Después de todos los conflictos con Faraón, Dios entonces usó 10 plagas para juzgar a los egipcios, a fin de Faraón libertar al pueblo, revelar ellos la naturaleza de la vida humana, para convencer al pueblo de Israel que abandone la vida mundana y fútil para servir al Señor. ¿Saben? Para que el pueblo de Israel, los hijos de Israel, que amaron tanto la tierra de Gosén, disfrutaron de su abundancia, pero ahora Dios quiere mostrar, en el mundo no hay nada bueno. No luche por las cosas del mundo. Yo quiero llamarlos a ustedes para Nice. Este es el objetivo. El resultado de la insistencia del hombre en vivir una vida mundana ocurrirá durante la gran tribulación, al final de los tiempos, como corresponderá a los 7 flagelos provenientes de las 7
copas de la cólera de Dios. Esta vida mundana va a ser juzgada. Esto está en Apocalipsis 16. Ustedes pueden leer todo el capítulo 16. El corazón de Faraón está obstinado, se rechaza dejar ir al pueblo del Señor y Dios manda a Moisés esperar a Faraón en la vera del río con la vara en la mano y decir, el Señor, el Dios de los hebreos, mandó a ti para decirte, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aún no has dejado. Y todas las plagas sucedieron dice el Señor a Moisés, indica, hermanos, que todo ocurre según la palabra de Dios. Si no hay la palabra de Dios, nada sucede. Gracias al Señor, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. Hermanos, imagínense, de repente, la iglesia no tiene más la palabra profética. De repente, el Señor hizo cesar la palabra profética. Nosotros quedaríamos todos perdidos, sin dirección, sin el suplir, y nosotros vamos todos a morir. Entonces, gracias al Señor, hermanos, que es la palabra del Señor. Dice el Señor a Moisés, es que hace que las cosas sucedan. Y hoy tenemos gracias a Dios en cuanto tenemos la palabra de Dios. En cuanto Dios habla con nosotros, usted tiene que dar valor para esto. Y ahí nosotros tenemos la dirección. Entonces, así dice el Señor, en esto sabrás que yo soy el Señor. La sangre. Es interesante que el Señor dice, este callado, esta vara que tengo en la mano. La vara es de Moisés y el Señor dice, esta vara que tengo en mi mano. La vara de Moisés se tornó la vara de Dios y la vara era de Dios y fue dado para Moisés para usarlo como instrumento de autoridad. Y Aarón, que lo usaba en nombre de Moisés. En otras palabras, Dios necesita del hombre para hacer lo que Dios quiere hacer y el hombre seguía una extensión de él. No sé si entienden. La vara estaba en la mano de Moisés y ahora Dios dice, esta vara es mía y esta vara fue entregada a Aarón para ejecutar los milagros. Entonces, nosotros somos una extensión de Dios. Ustedes, colportores que están en las calles, ustedes son una extensión de Dios. Ustedes del TCI, adolescentes, jóvenes e intendentes, están saliendo para conquistar la tierra, emancipando las iglesias, las ciudades, en otras ciudades. Ustedes son una extensión de Dios. La vara de Dios se torna su vara para hacer la obra de Dios. Entonces, vamos a explicar rápidamente lo que es esta sangre. Esta sangre. El agua es esencial para la vida. Todos los recursos de aguas en Egipto representan el suplir del mundo para el sustento de la vida, para su confort y para su placer. Y la sangre es vida. ¿Ustedes sabían esto? Que para Dios considera la sangre como vida. Vamos a mostrar algunos versículos. ¿Puedo? ¿Aguantan aún unos minutos? Génesis 9:4. Génesis 9:4, ¿cómo nos dice? Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Quiere decir, en cuanto hay sangre, porque para Dios sangre es vida. Levíticos 17:11. Levíticos 17:11. Porque la vida de la carne es la sangre. Y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Entonces, para Dios la sangre es vida. Entonces, ¿por qué la sangre se tornó una plaga? Entonces, ¿por qué la sangre de la carne es vida? Perdón.
en cuanto a la sangre está en la carne, circulando en sus vasos sanguíneos. La sangre es vida, ¿es así o no? La sangre es la que nos mantiene vivos. Es impresionante esto. La sangre lleva a todas las células de su cuerpo nutrientes. ¿Quién desayunó hoy? Aquello que usted comió a la mañana ya está siendo procesado y transformado en nutrientes que van a nutrir todas las células de su cuerpo. ¿Y quién es quien lleva, quién entrega cada nutriente a cada célula? ¿Quién lo entrega? ¿Quién es aquel camioncito que entrega de casa en casa, célula en célula, la comida para ellos? Es su sangre. Y nuestras células, cada célula nuestra vive de nutrientes, pero aún vive de otra cosa. ¿Quién sabe? Oxígeno. Tiene que haber una médica aquí para hablarnos. Oxígeno. Entonces es nutrientes y oxígeno, porque nutrientes y oxígeno es mezclando los dos es que se hace la combustión, y la combustión dentro de cada célula es la que nos da energía. ¿Ustedes entienden? Entonces, la sangre circulando entrega a cada célula nutrientes y oxígeno. ¿Y el oxígeno viene de dónde? De la respiración. ¿Usted está respirando o no? Tal vez usted no lo perciba, pero usted está respirando. Cuando usted está respirando, sus pulmones están entregando oxígeno para la circulación sanguínea. ¿Está bien? Su intestino está entregando nutrientes para su circulación sanguínea. Así usted vive. Entonces, la circulación de la sangre nos hace vivir. ¿Está bien? Y el día en que para esta circulación, usted se muere. O cuando usted extrae la sangre de la carne de su cuerpo, la sangre es muerte. La sangre circulando en mi vida es vida, pero la sangre separada de mi carne, mi cuerpo es muerte. ¿Ustedes entienden? Entonces, ¿en cuánto, hermanos, nosotros estamos haciendo? La palabra que recibimos, porque ustedes sabían que la palabra, ella es como un camioncito, él es un vehículo. La palabra de Dios es un vehículo. Entrega a usted, ¿qué le entrega a usted? La vida eterna. Primera de Juan capítulo 1, versículo 1 y 2. Es la vida eterna. A Él, a través de la palabra, Él es la palabra de la vida y Él entrega la vida eterna para usted. Entonces, en cuanto Dios entrega la vida eterna para mí, es como si yo haya desayunado y respirando, la vida eterna entró en mí. Ella necesita circular en mí. ¿En mí qué quiero decir? En el cuerpo de Cristo. Necesita circular entre nosotros. Por esto, hermanos, cómo es importante que nosotros entremos en la cámara de energización. Por eso es importante los colportores trabajar en equipo. Nosotros hacemos inversión juntos, grito de guerra juntos. Hermanos, esto es la circulación de la vida. Por eso que en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3, el resultado de esta circulación va a producir ¿qué cosa? Vamos a ver, Primera de Juan. En verdad, aquí están los mejores versículos para lo que sucede en el Congreso de las Mujeres. Lo que las mujeres predican, hermanos, no predican una predicación. Está aquí. ¿Qué ellas hacen? Lo que era desde el principio. Entonces ellas oyen lo que hemos oído. Ellas entonces ven con sus propios ojos lo que hemos visto con nuestros ojos. Y no es suficiente. Ellas aún contemplan cada palabra con repeticiones, transcripciones. Y palparon nuestras manos. Quiere decir, la palabra se torna concreta
en ellas, con tocante al verbo de vida. La palabra es un vehículo que trajo vida para mí. Por esto, hermanos, de tanto nosotros entrar en la inmersión, transcripción, en dormir con Dios, despertar con Dios, esto hizo con que la vida fuese suplida a nosotros como la circulación de la sangre. Solo que este suplir que es, la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y os anunciamos para que entonces las hermanas hicieron todo esto y anunciaron. No es una predicación elocuente, es meramente anunciar a aquellos que ellas vieron, ellas oyeron, vieron, contemplaron y palparon. Y la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El versículo 3 dice qué cosa. ¿Cuál fue el resultado de esto? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Ahí esta palabra está circulando. Ahí produce vida, ¿saben? Nosotros tenemos que hacer que la palabra circule. Los tres polos de Tocantins no pueden estar aislados. Tiene que hacer que la palabra circule. La palabra circulando va a traer vida para Tocantins. Y nuestra comunión no es solo una amistad entre los hombres. Nuestra comunión, ¿con quién es? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Está bien? Entonces, hermanos, los magos eran sabios consejeros sacerdotes de la corte de Faraón. Usaban las artes mágicas, los hechizos, para replicar los primeros milagros que Moisés y Aarón hacían. Y esta plaga duró 7 días para que Faraón vuelva atrás de su dureza, oportunidad para que él reconsidere, pero él no aprovechó esta oportunidad. Él continuó endureciendo su corazón. Pero hermanos, Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe que la primer plaga, Dios sabe que va a tener que llegar hasta la 10ª plaga. Él ya había anunciado al comienzo sobre la muerte de los primogénitos, porque Dios quiere mostrar su gran manifestación de poder para que todos sepan que Él es el yo soy. Entonces, amén. El Señor los bendiga a ustedes, que el Señor bendiga a Tocantins, todas las iglesias. Nosotros somos Ejército del Señor, TCI, Colportaje, CPEP. Vamos a trabajar para el reino del Señor. Amén.